Entré en casa esa tarde de verano en Madrid. El sol filtrándose por las persianas como cuchillas doradas. Y encontré a mi esposa. Elena. En nuestra cama con mi mejor amigo. Javier. No gritaron ni se cubrieron, ella solo me miró con esos ojos que una vez creí míos. Y dijo, no eres suficiente para mí. Carlos. Nunca lo fuiste. En ese instante, perdí no solo mi matrimonio, sino la fe en la lealtad humana. Un vacío que se abrió como una herida infectada en mi pecho. Me quedé paralizado en el umbral. El aire cargado con el olor a sudor y traición. Javier se levantó despacio, ajustándose los pantalones con una calma insultante. Como si estuviera en una reunión de negocios. Lo siento. ¿Viejo? Murmuró. Pero sus ojos brillaban con esa arrogancia que siempre había envidiado en secreto. Elena se incorporó, envolviéndose en la sábana que habíamos comprado juntos en un mercadillo de Sevilla. Y añadió, deberías haberlo visto venir. Eres predecible. Carlos. ¿Aburrido? Sus palabras no eran un golpe, eran una disección fría de mi existencia. Reduciéndome a un hombre que no merecía ni la piedad de una explicación. Salí de allí sin una palabra. Caminando por las calles abarrotadas de turistas en la Gran Vía. Donde la vida continuaba como si mi mundo no se hubiera derrumbado. En mi mente, repetía esa frase, no eres suficiente. Era más que una ofensa, era una negación de mi valor como ser humano. Un veredicto que me obligaba a cuestionar cada decisión tomada en los últimos 10 años. Llegué a un bar en Malasaña. Pedí un whisky doble y me senté en la barra. Observando cómo la gente reía y coqueteaba. ¿Cómo podían? Mi dolor era un peso invisible. Pero real. Que me aplastaba los pulmones. Esa noche. No dormí. Me refugié en un hotel barato cerca de Atocha. Tumbado en una cama que olía a humo rancio. Y empecé a reconstruir los fragmentos. Elena y yo nos habíamos casado jóvenes. En una ceremonia sencilla en Barcelona. Donde ella estudiaba arte y yo trabajaba como abogado en un bufete mediano. Javier era mi socio. El carismático que cerraba los deals mientras yo manejaba los detalles legales. Habíamos construido una vida cómoda, un piso en Chamberí. Vacaciones en la Costa Brava. Amigos en común que ahora. Sin duda. Sabían y callaban. La traición no era solo sexual, era una conspiración contra mi estabilidad. Al amanecer. El agotamiento me obligó a enfrentar la realidad. No podía derrumbarme. Tenía que trabajar. Pagar facturas. Mantener la fachada. Llamé al bufete y pedí unos días libres por asuntos familiares. Mi jefe. Un hombre pragmático de Valencia. No preguntó, en España. Los dramas personales se resuelven en privado. Regresé al piso esa tarde. Encontrándolo vacío. Elena había dejado una nota, necesito espacio. Javier me entiende mejor. Espacio. Como si mi presencia fuera un estorbo en mi propia casa. Los días siguientes fueron un infierno controlado. Me obligué a comer. A ducharme. A simular normalidad. En el espejo. Veía a un hombre de 38 años con ojeras profundas. Pero los ojos aún alerta. No lloré, el llanto era para los débiles. Y yo había aprendido en mi infancia en Andalucía que el dolor se traga como un trago amargo de vino. Empecé a observar. Seguí sus perfiles en redes sociales desde una cuenta anónima. Publicaban fotos en restaurantes de moda. Riendo como si nada. Javier. Con su sonrisa de tiburón. ¿Y Elena? Radiante. Como si hubiera renacido. La rabia no explotó, se filtró lentamente.
como veneno en mis venas. Me convencí de seguir viviendo por inercia, el trabajo me anclaba. Los clientes me distraían con sus propios enredos legales. Pero en las noches, solo en el sofá, repensaba cada interacción. ¿Cuánto tiempo llevaban? ¿Por qué Javier? ¿Mi confidente desde la universidad? La respuesta llegó en una conversación recordada, él siempre codiciaba lo mío. Desde el ascenso que le negaron hasta la estabilidad que yo tenía. Elena, ambiciosa, veía en él el éxito que yo no proyectaba. Decidí no confrontarlos aún. El divorcio sería inevitable. Pero lo usaría a mi favor. Como abogado. Conocía las leyes, bienes gananciales. Custodia si hubiera hijos, gracias a Dios. No lo sabía. Y reputación. En España, los escándalos se propagan rápido en círculos profesionales. Empecé a documentar capturas de pantalla. Correos electrónicos que encontré en su laptop olvidada. No para un juicio inmediato, sino para un plan mayor. La venganza no sería un grito, sería un susurro que los ahogaría. Una semana después, Javier me llamó. Hablemos como adultos. Dijo con esa voz suave que usaba en negociaciones. Nos encontramos en un café en Sol. Él llegó impecable. Traje a medida. Y yo con mi ropa arrugada. Elena y yo. Surgió. No lo planeamos. Mentira. Sus ojos lo delataban, lo había planeado para eclipsarme. Entiéndelo. Carlos. Eres un buen tipo. Pero ella necesita pasión. Pasión. Como si mi devoción fuera insuficiente. Asentí. Fingiendo resignación. Está bien. Solo quiero que sea feliz. Salí de allí con las manos temblando. Pero la mente clara, lo destruiría usando su propia ambición. Empecé por lo sutil. En el bufete. Revisé casos que Javier manejaba. Encontré irregularidades, facturas infladas. Clientes dudosos. Nada grave aún. Pero semillas para plantar dudas. Llamé a un contacto en Hacienda. Anónimamente. Sugiriendo una auditoría. No era ilegal, era usar el sistema. Mientras. Con Elena. Mantuve el contacto mínimo para el divorcio. Ella quería la mitad de todo. Incluida la casa familiar en Granada que heredé de mis padres. ¿Es justo? Dijo en una reunión con abogados. ¿Justo? Como si su traición mereciera recompensa. Mi transformación fue gradual. Dejé de beber solo, empecé a ejercitarme en un gimnasio de barrio. Canalizando la furia en pesos y carreras. Leía sobre psicología, cómo el trauma distorsiona la percepción. Cómo la represión lleva a explosiones. Me reconocí en eso. Imaginaba escenarios, accidentes. Ruinas financieras. Pero descartaba lo impulsivo, Javier era listo. Detectaría amenazas directas. Tenía que ser paciente. Observar sus debilidades. Un mes después. La auditoría golpeó. Javier fue citado, sudó en la oficina. Culpando a errores administrativos. Yo fingí apoyo, te ayudo a revisar. Mientras. Recopilaba más evidencia. Elena. Ajena. Planeaba mudarse con él a un ático en Salamanca. Vi sus mensajes hackeados, sí. Aprendí trucos básicos online. Carlos es patético. Escribía ella. Patético. Esa palabra avivó el fuego. La Kimnen era agotadora. Dudaba, ¿valía la pena? ¿No era mejor olvidar? Pero cada vez que cerraba los ojos,
Veía sus cuerpos entrelazados. Oía sus risas. Y MLNG no salvaba, solo prolongaba el sufrimiento. Decidí actuar, filtré rumores en nuestro círculo social. Javier engaña a clientes. Susurré en una cena. Nada trasebel a mí. La semilla germinó, llamadas canceladas. Contratos perdidos. Mi humanidad se erosionaba. Me volví calculador. Dormía poco. Soñaba con justicia. Pero el precio, aislamiento. Amigos se alejaban. Percibiendo mi frialdad. No importaba, el objetivo era claro. Elena empezó a notarlo, estás cambiado. Dijo en una firma de papeles. Sonreí, la vida cambia a todos. La presión aumentaba. Javier. Siempre astuto. Sospechó. Me confrontó en el parking del bufete, sé que estás detrás de esto. Carlos. Deja de joder. Su voz era un siseo. Ojos entrecerrados como un depredador acorralado. Negué. Con calma, paranoia tuya. Enfócate en tus problemas. Se fue furioso. Pero yo sabía, lo había herido en su ego. El núcleo de su ser. En casa. Solo con ecos. Reflexionaba sobre mi evolución. Al principio. El dolor era crudo. Un cuchillo en las tripas. Ahora. Era combustible. Me convencía diariamente, vivir para verlos caer. Leía noticias de venganzas reales en el país, maridos arruinados. Esposas expuestas. No buscaba inspiración barata, analizaba errores. La impulsividad mataba planes, la paciencia los perfeccionaba. Elena solicitó el divorcio exprés. En la corte de Madrid. Vestida elegantemente. Evitó mi mirada. Su abogado. Un tipo engreído. Argumentó incompatibilidad. Yo accedí. Pero inserté cláusulas, auditoría de bienes compartidos. Sabía que Javier había transferido fondos a su cuenta para evadir impuestos. Durante la espera. Observé su rutina, cenas en la Latina. Fines de semana en Toledo. Usé un dron barato para fotos discretas, nada ilegal. Solo vigilancia. La variación en mi pensamiento era sutil al inicio. Veía a la gente como piezas en un tablero, manipulables. En el gym. Conversaba con extraños. Practicando en cantó falso. Eres bueno escuchando. Dijo una mujer. Sonreí internamente, herramienta útil. Con Javier. Escalé, envié emails anónimos a sus clientes. Destacando irregularidades. Uno mordió, demandó. Él perdió un contrato millonario. El costo mental, insomnio crónico. Soñaba con Elena suplicando. Pero despertaba con culpa. ¿Era yo el monstruo ahora? Dudé, una noche. Borracho en un bar de Chueca. Casi llamo para perdonar. Pero recordé su frase, no eres suficiente. No. Continuar. Elena notó el declive de Javier. Me llamó, estás destruyéndolo. Vale. Su voz temblaba. Revelando grietas. No sé de qué hablas. Respondí fríamente. Colgué. Sintiendo un rush, poder. Manipulaba sus emociones. Usando su culpa contra ella. Expandí, contacté a ex de Javier. Mujeres que él descartó. Una. De Bilbao. Compartió historias de manipulación. Las usé para un blog anónimo, El Estafador de Madrid. Viral en foros legales. Javier contrató un PI, lo supe porque me siguieron. Contraté uno yo, juego de espejos.
Mi interior se torcía. Antes. Valoraba la ética, ahora. Justificaba todo. Ojo por ojo. Pensaba. Ignorando que me cegaba. Pero el momentum crecía. Javier perdió el trabajo, el bufete lo despidió por conflicto de intereses. Celebré solo. Con una botella de Rioja. Pero el sabor era amargo. Elena se mudó con él a un piso modesto en Lavapiés. Vi sus discusiones por ventanas, gritos. Objetos volando. Satisfacción mezclada con inquietud, ¿hasta dónde? No podía parar, el tren había acelerado. En una reunión forzada por el divorcio. Javier apareció demacrado. Admítelo. Cabrón. Negué. Pero sus ojos decían, sabe. La tensión era palpable. Como un duelo en una plaza andaluza. Salí victorioso. Pero con una fisura, mi empatía moría. Avancé a fase 2, legal. Denuncié evasión fiscal con evidencia. Hacienda actuó rápido, embargo. Elena perdió ahorros. Lloró en mi puerta, por favor. Carlos. Su súplica era música. Pero el precio, vi mi reflejo en sus ojos. Un extraño. La duda crecía. ¿Noches de pánico? ¿Perdería yo también? Pero la lógica prevalecía, ellos empezaron. Observaba desde sombras. Planeando el golpe final. El cerco se cerraba. Javier. Resiliente. Encontró empleo en una firma pequeña en Barcelona. Mudaron allí. Pensando escapar. Error. Como abogado. Tenía contactos, un colega en Cataluña. Filtré el blog, rumores siguieron. Perdió el puesto en semanas. Elena me escribió, estás obsesionado. Busca ayuda. Obsesionado. Como si su traición fuera un resbalón. Respondí, vive con las consecuencias. Bloqueé su número. Pero el mensaje quemaba, ¿era yo el loco? Mi rutina era meticulosa, trabajo de día. Vigilancia de noche. Usaba apps para rastrear ubicaciones. Transacciones. Privacidad violada. Pero justificada. El cambio mental, veía traición everywhere. Un compañero bromeó sobre mi ex, lo corté seco. Aislamiento total. El precio físico, pérdida de peso. Migrañas. Médico prescribió antidepresivos, los tiré. Dependía de adrenalina. En sueños. Revivía la escena, cuerpos. Risas. Despertaba furioso. Canalizando en planes. Manipulé sus emociones, envié flores anónimas a Elena con notas, pienso en ti. Javier celó, discusiones escalaron. Sabía por un micrófono oculto en un regalo riesgo. Pero efectivo. Javier contraatacó, demanda por acoso. Inteligente, usaba el sistema contra mí. En corte. Negué todo. Evidencia circumstancial, desestimada. Pero el estrés, noches sin dormir. Paranoia. Do de mayor, en una visita a Granada. Ante la tumba de mis padres. Cuestioné. ¿Qué dirían? Tarde, el camino era irreversible. Elena cayó en depresión, posteó en redes sobre dolor. Usé eso, contacté a su familia. Sutilmente revelando infidelidades de Javier. Su madre. Devota católica de Sevilla. Cortó lazos. Aislados. Satisfacción, veían mi mano invisible. Inquietud, ¿quedaba humanidad en mí? Un espejo roto en mi baño simbolizaba, fragmentado. Avancé, hackeo básico a sus emails. Encontré a Fer de Javier con otra. Envié a Elena anónimamente.
Explosión, separación temporal. Javier me llamó, ganaste. Vale. Su voz quebrada. Casi cedo. Pero recordé, no eres suficiente. No. Dije. Colgué. El espiral continuaba. Elena intentó suicidio, pastillas. Hospitalizada. Culpa me golpeó, ¿mi culpa? Lógica, sus elecciones. Visité, fingí preocupación. Lo siento. Mentí. Sus ojos, odio puro. Tensión máxima. Plan final formándose, ruina total. Barcelona se convirtió en su refugio fallido. Javier. Solo ahora. Buscaba aliados. Contactó viejos amigos, yo los envenené primero con verdades a medias. Es inestable. Decía. Perdió red social. Elena salió del hospital. Mudándose a un hostal barato. Me escribió cartas, me destruiste. Verdad. Pero el espejo, yo también destruido. Noches de insomnio. Cuestionando sanidad. La variación psicológica, empatía muerta. Veía gente como amenazas. En trabajo. Ascendí por eficiencia fría, colegas temían. Manipulación PIC, creé perfil falso. Seduje a Elena online. Confesó remordimientos. Usé para más evidencia contra Javier, él me obligó. Falso. Pero útil. Javier descubrió, confrontación en un bar de Gracia. Eres un psicópata. Gritó. Puños volaron, policía intervino. Cargos mutuos, míos desestimados por contactos. Precio, moretones emocionales. Dudaba Constant, ¿valió? Pero momentem, no parar. Elena demandó protección, orden de alejamiento. Circunventé, amigos vigilaban. Su colapso, internada psiquiátrica. Javier pagaba, quebrado. Satisfacción amarga, victoria pírrica. Inquietud, ¿yo próximo? Continué, denuncia anónima por fraude. Javier arrestado. Visita en cárcel, ¿por qué? Preguntó. Porque no fui suficiente. Salí. Vacío. El fin acercaba. Con Javier en prisión preventiva. El bufete antiguo colapsó por escándalo. Mi nombre limpio, beneficiado indirectamente. Elena. Liberada. Huyó a Andalucía. La seguí, pueblo pequeño cerca de Córdoba. Confrontación final, en una plaza soleada. La encontré. Acabó. Dijo temblando. No. Respondí. Revelé todo, planes. Manipulaciones. Lloró, eras bueno. Ya no. La dejé allí. Quebrada. Regreso a Madrid, promoción. Pero soledad absoluta. Reflexión, venganza consumió mi alma. Precio, humanidad perdida. Pero lógica, necesario. Dudas finales, ¿fui víctima o verdugo? Los meses post-venganza fueron un vacío calculado. Javier condenado a 2 años por evasión, Elena. En terapia. Viviendo con parientes. Yo. En mi piso vacío. Observaba la ciudad desde la ventana. Éxito profesional. Pero ecos de sus voces. La transformación completa, frío permanente. Relaciones superficiales, confianza muerta. Un día. Recibí carta de Elena, ojalá nunca te hubiera conocido. ¿Quémela? En el espejo. Un extraño, ¿valió la pena? La pregunta persiste, ¿fue justicia? ¿O solo destrucción mutua? Soy mejor que ellos.
O peor.